No sé cómo contar esto sin sonar como un loco, pero mi esposa entregó a nuestra hija en adopción mientras yo trabajaba, e intentó hacer parecer que fue una decisión conjunta. Déjenme retroceder. Se llama Clara. Nos conocimos en la universidad en Salamanca, hicimos una relación a distancia tras graduarnos, y nos casamos hace 5 años. Nuestra vida era modesta, vivíamos en un pequeño piso en las afueras de Valencia, ambos con trabajos estables. Intentamos durante años tener un hijo. 2 abortos. 1 ectópico. Aquello nos destrozó. Así que cuando quedó embarazada de nuestra hija, Lucía, se sintió como un milagro. Tuvimos miedo. Precaución. Pero por fin volvía la esperanza. El embarazo fue durísimo. Reposo absoluto a las 25 semanas, diabetes gestacional, preeclampsia al final. Lucía nació diminuta pero sana. Clara cambió. La primera semana en casa pensé que era la tristeza posparto. Luego fue a peor. Dejó de dormir. A veces se negaba a cargar a Lucía. Otras se quedaba mirándola horas con una expresión tan vacía que aún me desvela por las noches. Le rogué que buscara ayuda. Decía que podía manejarlo. Pero yo sabía que no. Ahí comenzaron las cosas raras. Un mes después del nacimiento, empezó a ir a clases de yoga 2 veces por semana. Me alivió. Pensé que estaba saliendo del túnel. Yo me hacía cargo de Lucía esas noches, y la verdad, me encantaba. Solo ella y yo, biberones, cuentos, su manita aferrada a mi dedo. Pero una noche vi su esterilla de yoga en el armario. Raro. Le pregunté. Dijo que usaba una del estudio. No insistí. No parecía importante. Hasta que noté que su móvil siempre estaba apagado en esas noches de yoga. Sin mensajes. Sin llamadas. 3 horas en modo no molestar. Entonces encontré el recibo. Doblado dentro de unos vaqueros que casi no usaba. De hacía 2 semanas. De un hotel en Zaragoza. No era solo la habitación, había cargo por servicio de habitación. Para 2 personas. No exploté. No grité. Esperé. Esperé a la siguiente noche de yoga. Y la seguí. Condujo 40 minutos hasta un edificio de oficinas anodino, como un despacho de abogados. Aparqué enfrente. Estuve 2 horas allí. ¿Cuándo salió? No estaba sola. Un hombre la acompañó hasta su coche. No se besaron. No se abrazaron. Pero había algo en su lenguaje corporal. Algo extraño. Esa noche le dije que quería acompañarla al yoga la próxima semana. Se congeló. Luego confesó. Dijo que mentía. Que no iba a yoga. Que veía a un terapeuta. Que le daba vergüenza, que no quería que yo lo supiera, y que lo sentía. Y yo le creí. Dios mío. Le creí. 2 semanas después, cuando Lucía tenía casi 3 meses, llegué a casa y encontré la cuna vacía. Y una nota. Decía, por favor no me odies. No pude hacerlo. Se la di a alguien que sí puede. Algún día lo entenderás. Pensé que la habían secuestrado. Llamé a la policía. Denuncié la desaparición. Pero Clara había firmado los papeles de adopción. Legalmente. Y no a extraños. A alguien que conocía. Clara no volvió esa noche. Los agentes fueron los primeros en sugerirme que revisara si había algún familiar al que pudiera haberle confiado la niña. Me pareció un insulto, como si insinuaran que perdí a mi hija por descuido. Pero hice lo que pedían. Llamé a sus padres. A su hermana. A su mejor amiga de la infancia, aunque no hablaban desde hacía años. Nada. Ninguno sabía que Clara estaba luchando. Ni mucho menos que planeaba dar a Lucía en adopción. Su hermana lloró tan fuerte al teléfono que pensé que se desmayaría. Me dijo que planeaban visitarnos en 2 semanas para conocer a la bebé. No. No fue la familia. Lucía había desaparecido. Sin señales de entrada forzada. No faltaban ropitas. Ni biberones. Ni fórmula. Solo la cuna, vacía. Como una lápida. La policía emitió una alerta. Abrieron un caso de interferencia custodial. No sabía qué significaba eso exactamente. Pero al parecer, como Clara era la madre legal, no era un secuestro. Aunque yo no hubiera dado mi consentimiento. Aunque sentía que alguien me había arrancado el alma del cuerpo mientras yo estaba en el trabajo. Entonces recordé el edificio. Y al hombre que la acompañó aquella noche.
Conduje hasta allí a la mañana siguiente. No era una consulta de terapeuta. Era un despacho jurídico privado. Busqué el nombre. Uno de los bufetes de adopción más prestigiosos de toda la Comunidad Valenciana. Derecho familiar. Batallas de custodia. Adopciones abiertas y cerradas. Me heló la sangre. Llamé. Pedí una cita. Dije que estaba considerando dar en adopción a un hijo. Me dieron cita para el día siguiente. Cuando entré, la recepcionista sonrió amablemente. ¿Es por Lucía?, preguntó. Casi me desplomo. No confirmé nada. Solo pedí hablar directamente con el abogado. Salió con la misma corbata azul que llevaba la noche que lo seguí. Calvo, unos 50 años, bien arreglado. Cuando me vio, su sonrisa desapareció como si hubiese visto un fantasma. Señor Carrasco, dijo. Esto es inesperado. ¿Cómo sabe mi nombre?, pregunté. No respondió. Le exigí saber dónde estaba mi hija. Me dijo que no podía discutir el expediente de otro cliente. Le dije que obtendría una orden judicial. Me dijo que no serviría. Que Clara tenía plena custodia al momento de la adopción. Que firmó. Que tenían todos los papeles. Que me había listado como no involucrado. Quise golpearlo. En vez de eso, me senté. Si no me dice dónde está mi hija, dije, iré a la prensa. Y voy a destruir este bufete. Eso le llamó la atención. Se inclinó hacia mí. Bajó la voz. Y dijo el nombre. El padre adoptivo es Pedro Herrero. No escuchaba ese nombre desde hacía más de 5 años. Pero lo recordaba. Pedro Herrero fue el antiguo jefe de Clara. Socio en una agencia de publicidad donde ella hizo prácticas durante la universidad. Casado, en aquel entonces. Su esposa y él aparecían en su anuario. También en algunas fotos de fiestas de la empresa. Yo nunca lo conocí. Hasta nuestra boda. Se presentó con una invitada que Clara nunca me presentó. Dijo que era un viejo mentor. Se sentó en nuestra mesa. Brindó por nuevos comienzos y viejas conexiones. Ahora tenía a mi hija en brazos. Fui directo a la dirección que el abogado dejó escapar en un comentario. Aún no sé si fue un descuido o si simplemente logré asustarlo lo suficiente. Era una casa en los suburbios. Blanca. Persianas verdes. Jardín cuidado. Y la sillita de Lucía estaba en el porche. No toqué el timbre. Golpeé. La puerta la abrió un hombre que no parecía sorprendido. Ni confundido. Parecía preparado. Señor Carrasco, dijo, con una calma helada. Tiene que irse. ¿Dónde está mi hija?, pregunté, temblando. Está dormida. Y usted no tiene ningún derecho legal aquí. Mi puño se cerró. Mis dientes rechinaban. Usted adoptó a mi hija. Sin mi consentimiento. Sin que yo supiera. ¿Y espera que simplemente me dé la vuelta? Pedro no respondió. Entonces apareció una mujer detrás de él. No era Clara. Era su nueva esposa. Rubia. Elegante. En ropa deportiva. Cargando a Lucía como si fuera suya. Y dijo lo peor que podría haber oído. Ya hemos creado un vínculo con ella. Esta es su casa ahora. No recuerdo haber conducido de vuelta a casa. Creo que grité todo el camino. Llamé a la policía. A 3 abogados. A mis padres, que llegaron desde 4 horas de camino y me encontraron sentado en el suelo de la habitación de Lucía, sosteniendo el último body que usó en nuestra casa. Clara aún no había regresado. Y entonces, sin previo aviso, recibí una llamada. Número oculto. Era ella. Lloraba. Dijo que estaba a salvo. Que había tenido un brote mental y que cometió un error. Dijo que Lucía estaba bien. Que los padres adoptivos eran ricos y estables. Que lo hizo porque pensó que yo la dejaría. Que creyó que yo resentía a la bebé. Que trabajaba demasiado. Que una noche dije que no podía más. Recordé esa noche. Estaba agotado. Creo que dije algo como no sé cuánto más vamos a aguantar. Al parecer, ella interpretó eso como permiso para entregar a nuestra hija. Clara, dije con voz baja. ¿Dónde estás? Colgó. ¿Y yo? Perdí el control. La encontramos 5 días después. En un hostal, 2 pueblos más allá. Borracha. Sola. Había salido de rehabilitación 2 meses antes del parto. No sabía que había recaído. Trató de decir que quería hacer lo correcto. Que la adopción podía revertirse.
que no había firmado los papeles finales. Mentía. La adopción ya estaba finalizada. Los firmó 6 semanas atrás. Lo había planeado todo desde el principio. Sus sesiones de yoga eran reuniones con el abogado, con Pedro y con la agencia de adopciones. Y aquí viene el giro, los documentos decían que yo era desconocido. Como si no existiera. Déjame decir esto con claridad, yo no soy un criminal. Pago mis impuestos. No paso semáforos en rojo. Siempre devuelvo el carrito del supermercado. Pero cuando la ley te dice que tu hija le pertenece a un hombre que brindó en tu boda, y tu esposa te llama desde un motel donde se está destruyendo, y nadie, ni la policía, ni tu abogado, ni los jueces, puede darte una respuesta clara sobre cómo recuperar a tu bebé. Dejas de preocuparte por lo legal. Empiezas a preocuparte por lo correcto. Así que la recuperé. Fue un jueves. Pedro trabajaba hasta tarde. Lo sabía porque lo seguí 3 días seguidos y memoricé su rutina. Su esposa sacaba a pasear a Lucía todos los días a las 6 de la tarde, en punto. Siempre el mismo cochecito. Siempre la misma ruta. Esperé en una curva cerca del parque. Cuando pasó, me planté frente a ella. Se congeló. Miró a Lucía. Luego a mí. Por favor, dije. Es mi hija, voy a llamar a la policía, dijo, y metió la mano en el bolso. No la toqué. No grité. No hice más que arrodillarme y alcanzar el cochecito. Lucía me miró. Y sonrió. Esa sonrisa me rompió. Me sanó. Me dio el valor de hacer algo que jamás creí posible. La tomé en brazos. Y corrí. Sí, sé cómo suena. Sí, sé lo que la gente dirá. Pero no hice daño a nadie. No amenacé a nadie. No la robé. No se puede robar lo que ya es tuyo. Esa noche, no regresé a casa. Los padres de Clara me ayudaron a desaparecer. Estaban igual de conmocionados y furiosos por lo que hizo su hija. Ya habían iniciado procedimientos legales para intentar anular la adopción, pero el tiempo jugaba en contra. Tenían una casa rural en Castilla y León. Me quedé allí. Sin internet. Sin teléfono. Solo yo, Lucía, y una mochila llena de pañales. La primera noche, no durmió. Lloró sin parar. Creo que extrañaba la rutina. Los horarios de biberón. Los sonidos de aquella otra casa. Pero la segunda noche, se quedó dormida en mis brazos. Y la tercera, dijo su primer dada. Lloré más que nunca en mi vida. Pero no duró. 4 días después, el sheriff tocó la puerta de la casa rural. Habían rastreado la tarjeta de crédito del padre de Clara, había comprado un generador para el lugar. Error de novato. Todos cometemos tonterías cuando estamos asustados. No me arrestaron. Al menos no en ese momento. Me entregaron una citación. Audiencia de emergencia. Los Herrero presentaron una demanda por custodia, alegando que yo era un peligro para la menor. Clara se había internado voluntariamente en rehabilitación. Su abogado argumentó que estaba tomando responsabilidad y tratando de sanar. El mío alegó que ella cometió fraude premeditado y que no tenía derecho legal para ceder a nuestra hija sin mi consentimiento. Pero la adopción ya estaba finalizada. Revertirla era casi imposible. A menos que pudiera probar que los papeles de adopción eran fraudulentos. Que Clara sabía perfectamente que yo era el padre. Que me dejó fuera deliberadamente, al declararme desconocido, para evitar necesitar mi firma. El juicio fue en Madrid, en una sala pequeña pero con el ambiente más tenso que he experimentado. Clara entró vestida de blanco, con una bufanda enorme cubriéndole el cuello. Fingía fragilidad. No me miraba. Pedro Herrero y su esposa, sentados con rostros de mármol, como si fueran los verdaderos mártires en esta historia. Mi abogado fue impecable. Presentó cada mensaje, cada foto, cada publicación de redes sociales en las que Clara y yo celebrábamos el embarazo. Mostró correos electrónicos en los que yo pedía días de paternidad. Testimonios de amigos. La historia clínica con mi nombre como contacto de emergencia. Todo. Y lo más importante, presentamos pruebas de que Clara firmó los papeles mientras yo trabajaba y que nunca fui notificado. El juez pidió un receso. Esa hora en la sala de espera fue la más larga de mi vida. Sostuve una foto de Lucía con sus mofletes rosados y ojos enormes. Rezaba sin saber a quién. Solo pedía justicia. Finalmente, nos llamaron de nuevo.
El juez habló con voz grave. Reconoció que había evidencias claras de omisión intencional. Dijo que si bien revertir una adopción no era algo que se tomara a la ligera, el proceso estuvo viciado desde el inicio. Declaró nula la adopción. Lucía volvía conmigo. Pedro y su esposa se pusieron de pie, gritando que eso era una atrocidad, que Lucía era su hija en el corazón. Clara rompió en llanto y fue sacada por su abogada. Yo no me moví. No sonreí. No hablé. Solo respiré. Por primera vez en meses. Respiré. Tras el fallo, mi vida cambió por completo. Lucía volvió a casa conmigo ese mismo día, en brazos de una trabajadora social que casi lloraba al entregármela. Ella no entendía el alcance de lo que pasaba, solo estiró sus manitas hacia mí como si jamás me hubiese dejado de reconocer. Y en ese momento supe que todo valía la pena. Los Herrero apelaron. Por supuesto. Pero sin base legal, fue rechazado de inmediato. El juez dejó claro que cualquier intento de contactar conmigo o con Lucía sería considerado acoso. Clara no volvió a aparecer. Su familia, avergonzada, se ofreció a pagar mis honorarios legales como disculpa. No acepté ni un euro. No lo hice por dinero. Lo hice por mi hija. Durante semanas, temí que alguien apareciera en la puerta. Que intentaran llevarse a Lucía de nuevo. No dormía bien. Soñaba con la cuna vacía. Con la sonrisa de Pedro. Con la voz de Clara diciendo, algún día lo entenderás. Pero Lucía me anclaba al presente. Sus primeras palabras reales fueron papá ven. Cada vez que decía eso, se me derretía el corazón. Volví a trabajar medio tiempo y organicé mi horario para estar siempre con ella. Mis padres nos ayudaron con la guardería. Incluso me mudé a una ciudad más pequeña, lejos de todo, para empezar de nuevo. Cambié de apellido. Borré todo rastro digital. Lucía merece crecer lejos de esa sombra. Hoy tiene 2 años. Le encanta el agua. Baila al ritmo de cualquier canción. Su animal favorito es el delfín. Y cada noche, antes de dormir, me abraza y dice, te quiero mucho, papá. Nadie podrá quitarme eso. Y si algún día, cuando sea mayor, me pregunta por su madre, le diré la verdad. Pero también le diré que luché por ella. Que nunca la abandoné. Y que, en el momento más oscuro de mi vida, fue su sonrisa la que me salvó.